en el gobierno se tallan y se llenan la boca hablando del crecimiento y del PIB y estas cosas. eh, Apuestan a que pueden llegar más allá de lo que le dice el Fondo Monetario Internacional o las calificadoras de riesgo o el Banco Mundial. Y claro, uno tendríamos que pedirle a Andrónico, ¿no? Que venga y nos lo explique cómo es esto, porque por lo que ve es una especie de García Linera, un todólogo. Uno no es muy hábil en esto y para no pelarle busca a los que saben. ¿Qué dijo Darío Monasterio? Ponelo. Sí, prácticamente un crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía del país en 1,9%, estaría incluso por debajo del crecimiento demográfico, lo que significa de que habría un decrecimiento del PIB per cápita. Es decir, estaríamos empeorando nuestra situación a futuro, ¿no? Del desarrollo, de lo que sería el principal indicador de desarrollo, que es el PIB per cápita. Entonces, obviamente que el Banco Mundial hace sus estimaciones y sus revisiones durante el año, no es nada, digamos, subjetivo, lo hace con todos los países del mundo, lo hace con la propia economía mundial, que el principal organismo que mide la economía, el crecimiento de la economía mundial es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sabemos de que se trata de una metodología comprobada, científica, de medición de las economías de los países, y la revisión que están haciendo con respecto a la economía boliviana, primero en enero, después en abril, luego en junio y ahora nuevamente en octubre, bajando cada vez más las tasas de crecimiento, nos llevan obviamente a una situación preocupante, a abrir los ojos de qué es lo que está pasando con la economía del país, con la crisis de divisas que hemos tenido a comienzos de año, que todavía seguimos con mucha incertidumbre y con mucha riesgo de pagos al exterior por no tener las divisas suficientes. Entonces, todas esas cosas son... Lo que pasa es que ya ni siquiera reclaman ni le piden al gobierno. 7,74 se compran dólares por la calle Facilingo. Si tenés esa plata, la compras la divisa. Y las comisiones suben más o menos a ese nivel. Sigamos. Todas esas cosas son analizadas, la misma división política en el Parlamento, lo que le quita gobernabilidad para la toma de decisiones, para la aprobación de créditos del gobierno del presidente Arce. Entonces, todas esas situaciones han sido analizadas seguramente en la misma sintonía que las calificadoras de riesgo, que ya también habían hecho su baja en la previsión de la calificación de riesgo de Bolivia, como Fitch y Moody's, y el Banco Mundial en esa sintonía nos baja la tasa de crecimiento económico prevista para el 2023. ¿No acierta una el gobierno o qué es lo que está incidiendo realmente para que no podamos tener una recuperación económica cuando tanto se habla de reactivación, digamos? Bueno, obviamente el gobierno da cifras que no son, digamos, las que coincidirían con los organismos internacionales. Lo mismo pasaría con las cifras que pueda dar incluso la CEPAL, que tiene mayor cercanía aquí al país. El FMI, el Banco Mundial, no coinciden las cifras, ¿no? Entonces, no sé si es pecar de optimista o pecar de pensar que la gente es ingenua, ¿no? Que la gente lo siente en el día a día, en la calle, en la falta de trabajo, la falta de empleo formal con beneficios sociales, la falta de oportunidades de negocios, de emprendedurismo, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno está ya exagerando mucho con eh, con ese intento de querer mostrar cifras muy buenas para la economía del país, hablando de que somos la mejor economía de Sudamérica, del mundo. Algunas veces se escuchan decir ciertas cosas que no coinciden con la realidad de los bolivianos. Entonces, el gobierno tiene que sincerar las cifras, la economía, dar realmente certidumbre con información certera de qué es lo que está pasando en el país, sobre todo, por ejemplo, con el caso de las divisas en el Banco Central de Bolivia, la información fidedigna, y obviamente también de la tasa de crecimiento económico, que le permite incluso a las empresas planificar sus objetivos y hacer que sea más
menos riesgoso todo lo que ellos planeen en cuanto a ventas, en cuanto a ingresos que puedan tener. ¿Está muy distraído en el ambiente político el gobierno? Sí, me parece que hay aquí una situación de priorización de lo político y no de lo económico. Hay una disputa interna muy fuerte en el partido de gobierno que lo tiene muy distraído al gobierno, entre arcistas y evistas, y eso no lleva a tomar decisiones racionales en cuanto a las mejores políticas económicas para el país. Están tratando de hacer política, de pasar el 2025 de la forma más bicicleteada posible, y después ojalá, ¿no?, se vaya a tomar en cuenta las políticas económicas para beneficio de la gente. Asimismo, también hay una disputa interna regional con Santa Cruz, que ahora un poco por esta priorización de la política interna del MAS, se pretende dar anuncios también para beneficio de la economía cruceña, sobre todo en el mes de septiembre, pero que no se traducen en hechos concretos. Entonces, lo objetivo, lo concreto es lo que está pasando, son estas cifras que nos dan organismos internacionales con mucha seriedad, con una baja en la previsión del crecimiento, y ahí no hay discusión, digamos, ¿no? Entonces, si esa es la realidad de la economía del país, el gobierno tiene que sincerarse y dar las cifras correctas y, obviamente, tomar las políticas económicas necesarias para salir de esta situación. ¿Los créditos cuánto podrían ayudar? Los créditos no son la salvación tampoco de la situación económica del país. Los créditos son, incluso algunos créditos que ya ingresaron, prácticamente se esterilizaron con mucha rapidez, porque había que pagar intereses de la deuda, capital de la deuda externa, había que pagar seguramente las obligaciones del Tesoro, sobre todo en lo que es gasto corriente, ¿no?, para pagar sueldos del sector público. Entonces, incluso un crédito del BID era para gasto corriente. Entonces, esa situación no tenemos que tener la esperanza en eso. La esperanza es el sector privado, la esperanza es la gente, el emprendedurismo del boliviano. La esperanza es dejar trabajar, pero con políticas claras, dejando de lado la política y permitiendo que se produzca mejor, con mayor rentabilidad, con mayor productividad, sobre todo en el tema del agro, por ejemplo. La verdad es que impecable lo dicho por Darío. Y yo me quedo con este asunto de que son cifras serias. Después van a negociar nuevos créditos, estas cosas. Y allá, entre cuatro paredes, reconocen que no se creció a esto, que en realidad son otros métodos de medir, que estamos bien. ¿Estamos bien de qué? ¿En qué estamos bien? Tiene razón Darío cuando dice, sinceremos la cifra. Ahí los escucho, ojalá mañana podamos tener esa entrevista con Álvaro Ríos. Porque pareciera de que el gasoducto y el oleoducto va a servir para dos cosas, para llevar y para traer. Y no va a ser así, pues, porque no se puede, porque es todo un proceso. Entonces, es muy, muy complicado todo esto. Nos la están tratando de charlar y en eso coincido 100%, en el sentido de que no se hable de economía, hágase mucha bulla en política, que todo el mundo se distraiga ahí y nosotros estemos en el otro lado. Es decir, el gobierno está en el otro lado, manejando otro tipo de cosas, tratando de salir del bache y resulta que patinan cada vez más y cada vez se hunden más. Pero no son ellos los que patinan, es el país, somos nosotros, los ciudadanos. Entonces, panorama es complicado y se va a complicar más. Un fin de año de mierda vamos a tener. Lo dijimos el viernes, cuando dijimos le vamos a joder la vida. No hubo quien no me llame para decirme bien escrito el artículo y te faltaron este dato más. Pero ya lo vamos a tocar. Probablemente hay una segunda parte. Venimos mañana, muchas gracias, hasta mañana. El aire.
puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.